Bueno, ¿Estamos? volvemos, arrancamos entonces. Dijimos que vamos a ver lo que es nariz y senos paranasales. Tenemos una serie de estructuras en la anatomía, como es la pirámide nasal, el esqueleto óseo, los cartílagos y el plano muscular. Y dijimos que el plano muscular no es de lo más importante en nuestro caso. En cuanto a lo óseo, tenemos los huesos del dorso nasal, que son los huesos propios de la nariz, la rama ascendente del maxilar, estos son los cartílagos laterales, el cartílago triangular, el cartílago alar y estos son cartílagos accesorios. En la parte media de la fosa nasal vamos a tener el cartílago triangular, el cuadrangular, perdón, el vómer, que este es parte importante de la estructura, y la rama perpendicular del etmoides. En las paredes laterales de la fosa nasal vamos a tener estas estructuras que son los cornetes inferior, cornete medio y cornete superior. Bien. El cornete inferior y el cornete medio son los que tienen estructuras más importantes en su haber, y en estos espacios que queda por debajo, si uno los levanta como si fuera una alita, hay estructuras. Bien. Estas estructuras se llaman meatos. Tenemos un meato superior, un meato medio y un meato inferior. ¿Sí? En el meato inferior, o sea, acá abajo, en esta parte anterior, es donde desemboca el conducto lacrimonasal. O sea, todas las lágrimas de los ojos caen en esta zona. En la parte del meato medio, es una de las zonas más importantes, ahí desembocan todos los senos de la porción anterior, que ya lo vamos a ver, y en el meato superior desembocan todos los senos de la región posterior. Y también este seno, que supuestamente se dice que desemboca en el meato, pero tiene una cuestión de continuidad con el cornete superior, que es el seno esfenoidal. Este de acá. Acuérdense que el vómer, donde asienta el cartílago cuadrangular, es como una V corta, y en esa V corta asienta. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces con los traumatismos que, bueno, por los accidentes o a veces traumas banales que tenemos en la infancia, esa V corta a veces queda como que se abre una ramita o se parte una ramita, y ahí es donde comienzan las desviaciones de tabique. O en otras veces este cartílago crece demasiado y eso hace que se deforme también el cartílago. Bien, entonces, dijimos, la pared interna es donde están el tabique, con todo el cartílago de parte ósea. La pared externa es donde están los cornetes. La pared superior o techo de la fosa nasal, que es cóncavo hacia abajo, la pared inferior o piso, y tenemos orificios anteriores y orificios posteriores. El orificio anterior es la narina, que es el agujerito por donde respiramos. Y el orificio posterior sería esto, que es la coana. ¿Sí? Toda esta zona se llama coana. Esta parte, sobre todo, tenemos mucha importancia en la aparición de tumores y también cuando somos chicos con el tema de las vegetaciones adenoideas. Acá volvemos a ver el cartílago cuadrangular, el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Bien, los senos paranasales. Acá tenemos senos frontales, senos maxilares, las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. Acá van a ver que acá tenemos esta otra pintadita en lila, esta es las celdas etmoidales posteriores. Las de verde son las celdas etmoidales anteriores, el seno frontal, el seno maxilar y el seno esfenoidal. Entonces, los anteriores son los senos maxilares, las celdas etmoidales anteriores y el seno frontal. Esos van a desembocar en el meato medio. Las celdas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal va a desembocar en el meato superior.
Esa desembocadura en realidad es como un agujerito que tiene en la cara anterior del seno senoidal, que es la que permite el intercambio. Bien, bien. En cuanto a la vascularización que tenemos, está representada por la carótida externa y la interna, la parte arterial. Estas son las que nos hacen renegar bastante en las guardias con el tema de las epistaxis. Y la inervación, vamos a tener la sensitiva dada por el quinto par, la sensorial por el primer par, y tenemos inervación neurovegetativa, simpática y parasimpática. Estas neurovegetativas son las que en algunos casos nos dan algunas rinitis vasomotoras que son de tratamiento un poco complejo. Bien, vamos a volver con el tema de la vascularización. Esto, por favor, siempre prestenle atención y después exploren un poquito más en los libros, porque esto suele ser preguntas en las evaluaciones. Porque, como les digo, es la que nos hace renegar habitualmente en las guardias, y hagan lo que hagan, una guardia general de lo que sea, seguramente van a tener que lidiar en algún momento con alguna epistaxis. Vamos a ver entonces, de la carótida externa nos va a dar una rama que es la maxilar interna y da otra rama que es la esfenopalatina. La esfenopalatina va a terminar en la nasal posterior y la nasopalatina. Esta esfenopalatina es la que va a dar los sangrados posteriores habitualmente. La facial, que también es rama de la carótida externa, va a dar una rama que es la arteria del subtabique. Esta es la que normalmente más fácil se rompe y la vemos y la tenemos muy, muy a mano. Más o menos, para que tengan una idea, si esta es la narina, acá a esta altura está subiendo la arteria esta del subtabique. Es más o menos para que se ubiquen en el límite de donde termina la piel que ingresa a la fosa nasal y empieza la mucosa. En ese límite, prácticamente así, paralelo a eso, sube la arterita del subtabique. La van a ver como un hilo rojo, casi todo se les puede ver. Y esa se rompe muy fácil porque está muy a la mano. Esta se une con algunas ramas del etmoidal anterior y forman una zona que está en el tercio anterior del tabique, de ambas caras del tabique, que se llama área de Kieselbach. El área de Kieselbach, esta es una zona donde normalmente hay sangrados nasales bastante seguidos. O sea, tanto la arteria del subtabique sola como en esta zona del área de Kieselbach son zonas donde es frecuente los sangrados. Estos sangrados son un poco más tranquilos de solucionar que uno de una esfenopalatina, que normalmente es un sangrado bastante más importante y donde tenemos que hacer, bueno, algún tipo de práctica un poco más agresiva que en las otras, que por ahí con una gasita o a veces con compresión lo solucionamos el tema. La carótida interna nos va a dar dos ramas, o sea, la arteria oftálmica, y esta nos da las etmoidales anteriores y las etmoidales posteriores. O sea, estas arterias bajan del techo de la fosa nasal e empiezan a irrigar la zona del tabique y la parte externa también de la fosa nasal y la cabeza y cuerpo de los conectes. Bien. En cuanto a la inervación, volvemos que la sensitiva la daba la primera y segunda rama del trigémino, la sensorial el nervio olfatorio y la neurovegetativa a través del simpático cervical y el parasimpático en el núcleo salival superior. Ahora el nervio olfatorio con el tema del COVID está a full, digamos. Bien, en cuanto a lo que es la fisiología de la fosa nasal, ¿para qué nos sirve la nariz? Bueno, nos sirve para el paso de aire fundamentalmente, pero en ese paso de aire lo acondiciona, o sea, lo calienta, le da humedad y lo purifica. Lo purifica a través del moco que generamos, lo purifica a través del barrido ciliar, y en todas esas secreciones nos va a ayudar a su vez
limpiando y permitiendo que ese aire húmedo, caliente y sin partículas pase a la vía aérea baja. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en un día frío, nosotros el aire que respiramos es frío, pero ese aire, si fuera frío a la parte de la vía aérea baja, estaríamos seguramente con un cuadro de vías aéreas bajas a repetición. Todo eso lo solucionamos gracias a la función que tiene la fosa nasal. Por eso es muy importante, tanto en los adultos como en los niños, que realmente se use la nariz como corresponde. La parte olfatoria está en una zona que más o menos tiene 1,5 centímetros cuadrados, que se llama zona olfatoria de Schultz. Y está más o menos a la altura del tercio medio del cornete superior. En cuanto a la función fonatoria que tiene la fosa nasal, sirve como cámara de resonancia. A ver, acá tenemos unas cosas que se llaman rinolalia abierta y otra que es la rinolalia cerrada. La rinolalia cerrada es cuando me voy a tapar la nariz. No sé si van acá a notar el cambio del timbre de la voz. Bien, eso es cuando tenemos una obstrucción de la fosa nasal y genera este tipo de rinolalia que se llama rinolalia cerrada. La rinolalia abierta se produce, ¿por qué? Básicamente, porque esta cámara de resonancia sufrió alguna alteración. Por ejemplo, cuando tenemos los paladares frustos que no terminan de cerrar y hay comunicaciones entre la boca y la fosa nasal y de donde tenemos escape de aire. Eso sería lo que se llama la rinolalia abierta. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a explorar la fosa nasal? Primero tenemos que siempre interrogar a los pacientes. Esto es importantísimo, que le interroguemos, les preguntemos cuál es el motivo de la consulta, desde cuándo tienen las patologías. En el caso que estuvimos viendo el tema de los sangrados, por ejemplo, si es la primera vez, si ya sangró en varias oportunidades, si hizo algún tratamiento, si toma alguna medicación. Ahí tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, el tema de la hipertensión, porque en muchos casos los pacientes hipertensos debutan con sangrado de nariz y bueno, los cardiólogos dicen que la nariz no sangra por hipertensión, pero cuando le bajamos un poco la presión, el paciente deja de sangrar muchas veces. Bien, en cuanto a la inspección y la palpación. La inspección básicamente es ver la fosa nasal, eso lo hacemos siempre en todos los exámenes, y palpación fundamentalmente en los casos de los traumatismos, es donde vamos a palpar para ver si logramos ver si tiene alguna fractura o no. En el caso cuando es traumatismo, si es en las primeras horas, normalmente hay mucho edema y a veces hay hematomas. Entonces, o sea, el margen de que le vamos a tocar la nariz y el paciente le va a doler mucho, lo que hacemos normalmente es, si se puede, tratar de colocar algún corticoide o en otro caso algún antiinflamatorio unas 24 horas, más hielo local, que eso lo colocamos sobre los pómulos, sobre el dorso nasal y en la frente. Y de esa manera desinflamar. Y a las 24 horas lo volvemos a citar al paciente para tratar de palpar la fosa nasal. Y bueno, ahí se aprovecha básicamente para pedir radiografías y todo, cuando en esta primera consulta ya le hacemos el pedido de radiografía. La rinoscopía anterior y posterior. Eso también está bastante de moda. La rinoscopía anterior es nada. Nosotros, como saben, usamos frontoluz porque son todas cavidades. Entonces, sin una fuente de luz que nos permita iluminar, no podemos hacer casi nada del examen. Entonces, usamos el fronto y rinoscopía anterior sería verle la fosa nasal levantando un poquito la narina o con algún instrumental, y eso nos permite ver la parte anterior. Normalmente de esa manera, ¿qué podemos ver? Y 2 o 3 centímetros únicamente, y la nariz debe tener como 7 a 10, depende de la contextura de cada uno. Entonces no vemos mucho que digamos. La rinoscopía posterior, esa rinoscopía es traumática, digamos,
¿Por qué? Porque normalmente se hacía con unos espejos, como los espejos de los odontólogos, que se llaman espejos laringeos, son más largos, y eso se lo coloca al espejo que apunte hacia la parte de arriba de la cabeza, digamos, o sea, por la boca se lo coloca, y que mire para el lado de la úvula, o sea, para la parte de arriba. Eso, el tema es que como el paladar obstruye un poco toda la visión, se solían pasar unas sondas por la fosa nasal, se las saca por la boca y eso evertía el paladar para poder hacer la rinoscopía posterior esta. Esto, como ven, es bastante traumático en realidad, porque le están metiendo una sonda por la nariz, se le sacan por la boca, se la atan afuera y es molesto. Entonces, estos otros métodos que salen ahora, hace un tiempo ya en realidad, nos permite visualizar sin tanta historia y a su vez es mucho menos traumático. Ahí tenemos la endoscopía y la fibroscopía. La endoscopía utiliza este tipo de instrumental que son ópticas, son rígidas, son metálicas y en su interior tienen vidrios cóncavos y convexos que te permite ver a través de esta zona. Acá tiene una fuente de luz que transmite la luz para poder ver la cavidad y en esta zona ustedes si tienen y pueden, les pueden colocar una cámara y esa cámara transmitir la imagen a una pantalla. Esto es una fibroscopia o un nasofibroscopio. Esto te permite también ver con la ventaja de que esta zona es flexible y tiene en la punta, esta zona de la punta fundamentalmente tiene movilidad. Entonces ustedes lo van dirigiendo, entran por la narina, pueden ver toda la fosa nasal, bajan por la coana y esto les permite ver la parte de atrás de la faringe y llegar hasta las cuerdas vocales. Esto es uno de los estudios que se usa mucho y como les digo no es tan traumático como el espejo que te metían por acá por la boca, que tenías que anudar acá esta zona para poderlo advertir y poder ver. Porque imagínense que acá tenían que hacer fuerza con la lengua y todo esto y es bastante molesto. Bien. Otras formas de estudiar lo que tenemos en la fosa nasal son las radiografías. Ahí ya vamos a hablar del capítulo en un ratito. Y esto otro son estudios funcionales de la nariz que se llama rinomanometría. La rinomanometría o la rinodébitomanometría lo que hace es, se colocan unas olivas en la fosa nasal y te estudia el flujo del aire que tiene la fosa nasal. El problema de esto, que es un aparato bastante caro, no tiene mucha utilidad, sí tiene mucha utilidad a nivel legal, o sea, si es alguien que por ahí se dedica a hacer la parte estética específicamente o la parte muy específica de nasal y te sirve de aporte legal, porque en realidad esto te demuestra si antes estaba mejor de lo que, o ahora está mejor de lo que después de la cirugía. Tiene mucho uso por la parte legal. Bien, en el tema de radiografías, ¿qué radiografías usamos? Estas son las radiografías más comunes que pedimos normalmente. Esta es una de las comunes, que es la frontonasoplaca o Caldwell, que nos sirve para ver el seno frontal, el seno etmoidal y el esfenoidal. Esta placa fundamentalmente nos sirve porque nos marca el tamaño real de estos senos, sobre todo el seno frontal. La frente apoya sobre el chasis y, por ejemplo, cuando hay que hacer algún tipo de cirugía que hay que abrir los senos, muchas veces se corta el tamaño, o sea, la imagen del seno y se la apoya en la cara del paciente y se suele demarcar para ver los límites del seno maxilar, del seno frontal. La mentonasoplaca o Waters es una de las placas que normalmente pedimos siempre en el consultorio, que esta apoya el mentón sobre el chasis y nos permite ver el seno maxilar, el frontal, etmoidal y esfenoidal. Ya vamos a ver después algunas plaquitas de estas. El perfil del cráneo, ese no lo usamos mucho. El que se usa mucho es la RX de Kabum.
Así se pide cuando tengan un chiquito, por ejemplo, que les hace la consulta porque no puede respirar. Entonces piden directamente, puede ser perfil de cráneo, pero en líneas generales el radiólogo te va a interpretar más si le pedís RX de Kabul directamente. Plagamento, vértex, placa o Hertz, esta es para ver etmoides, efenoides y la pared posterior del seno maxilar. Es una placa que está en desuso en realidad. Y bueno, la de todos los días es la de los huesos propios de la nariz para ver las fracturas del dorso. Está buena la costumbre de pedir tanto la mentonasoplaca como las de huesos propios de la nariz si es que tuvimos un traumatismo. ¿Por qué? Porque algunas fracturas vemos en los huesos propios, pero otras depende si por ahí es la rama ascendente, porque depende de las características del trauma que generó la fractura. Entonces, por ahí pidiendo un mentonazo podemos ver todo el orificio nasal y ahí se pueden ver algunos trazos de fractura que por ahí en el RX de huesos propios, porque es como un perfil de huesos propios, no se va a ver. Bien, en cuanto a los senos paranasales, esto es importante también que sepan, a ver, ¿cuándo se desarrollan? El seno maxilar es el primero en desarrollarse, a partir de los 3 meses de vida intrauterina. O sea que ya nacemos con el seno maxilar y con el seno etmoidal. Con esos dos senos nacemos, o sea, al tercer mes los senos maxilares, al sexto mes los senos etmoidales. El frontal recién comienza a partir de los 6 o 7 años. O sea que si piden una radiografía, una mentonasoplaca, lo más seguro que sea un chiquito de 4 o 5 años no tenga seno, así que no se asusten si no encuentran seno ni tienen ninguna malformación, es que todavía no está en el proceso. Sin embargo, en las placas se suele ver cómo de las celdas etmoidales y antes del frontal como unas, llamémosles unas burbujas, que es los esbozos de los senos, que a medida que pasa el tiempo empiezan a crecer y a tomar la forma que tienen que tomar. El seno es fenoidal, ese se desarrolla desde los 3 a 4 años hasta los 20 años. Así que, como les digo, cuando pedimos una placa en un chico, normalmente lo que evaluamos es seno maxilar y seno etmoidal. Y la otra que sí o sí la pedís es la RX de Kabul, acuérdense. Bien, estas ya son patologías que tenemos de consulta diaria en los consultorios, que es la insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Y qué sería? Es la disminución en la entrada del aire por la vía nasal. Entonces, eso hace que la respiración sea consciente y obliga al paciente, en muchos casos, a respirar por la vía bucal para suplir ese déficit. Esto es la consulta de todos los días de las mamás que nos vienen a ver con los chicos porque el chico ronca, porque está con la boca abierta, porque se agita mucho, y esto trae trastornos en el desarrollo de todo el macizo facial. Bien, ¿qué síntomas tenemos? Básicamente la boca abierta, una inspiración nasal brusca, porque necesita como hacer fuerza para respirar. Sequedad de garganta, porque acuérdense, la boca está para comer, no para respirar. Entonces nuestro aire no va a estar ni húmedo, ni caliente, ni filtrado. Entonces la garganta va a hacer que el chiquito haga cuadros de garganta, repetición, con angina, todas esas cosas. La sequedad en la garganta va a tener una ventilación ruidosa porque se altera el flujo que tiene la fosa nasal. Normalmente un 60% del caudal de aire va por la parte inferior de la fosa nasal, lo que es entre cornete inferior y parte del cornete medio. Lo que es anosmia o hiposmia, tan común en esta época, pero esto se da sobre todo en pacientes que tienen un componente alérgico. No en todos los que tienen la nariz tapada, no tienen anosmia ni hiposmia, pero sí en los alérgicos, donde se asocian otras historias y eso hace que sea bastante común la presencia de la hiposmia o de la anosmia.
La hipogeusia va de la mano con el que tiene anosmia o hiposmia, porque es la disminución en el gusto. Y la modificación del timbre de la voz, que es lo que dijimos antes, hasta llegar a lo que es la rinolalia cerrada, que es porque se alteran las cavidades de resonancia. Y bueno, para poder organizar un poquito se dividió según las edades, en los lactantes, en la infancia y en los adolescentes y adultos la causa de insuficiencia ventilatoria. Bien, en los lactantes, ¿qué problemas tenemos más frecuentemente? La imperforación coanal o el meningocele, esos serían las más frecuentes. No son causas muy frecuentes, pero suelen aparecer. Y también las rinitis agudas, ya sean específicas o inespecíficas. Esto es un meningocele, por ejemplo. Esta es una imagen de un meningocele. La atresia de Coana. ¿Qué es la atresia de Coana? La atresia de Coana es la parte de atrás de la fosa nasal, la coana que dijimos, se cierra. O sea, el chico ya nace con eso, digamos. Puede tener una zona que esté cerrada en forma parcial o total. Normalmente las urgencias y las complicadas son las cuando son totales. Y pueden ser hechas por hueso, que no se ha terminado de desarrollar bien el cráneo, y eso queda como un tapón de hueso. Pueden ser mucosas o pueden ser mixtas. Y como le dije, puede ser uni o bilateral, completa o incompleta, ósea o membranosa. Normalmente da disnea, cianosis con rinorrea purulenta, y la bilateral es una urgencia porque los bebés tienen la laringe como más arriba y son respiradores nasales obligados. Por eso siempre tenemos que ayudar a que los bebés respiren por la fosa nasal. Muchas veces son patologías más banales, no todas son estas, porque por ejemplo a veces después a los días de nacer los chiquitos pueden hacer adenoiditis, o sea que se inflama esa zona, las adenoides, que son como unas carnazas que tenemos ahí atrás, y nos genera esta insuficiencia respiratoria. Entonces normalmente pedimos estudio y vamos dando algo de tratamiento para ayudar al bebé que pueda respirar. En el tema del diagnóstico, bueno, normalmente se pide TAC. Obviamente, acuérdense que son chicos habitualmente, a veces se complica porque hay que anestesiarlos. Por ahí complica un poco. Se puede usar la radiografía, se suele usar el azul de metileno, que es un colorante que se coloca unas gotitas en la fosa nasal y se ve si pasan a la garganta. Y en algunos casos una sonda de Nelaton que se introduce dentro de la fosa nasal y se ve si sale o no sale por la garganta. Y bueno, la TAC básicamente es una cosa que sí o sí hay que tenerla. El tratamiento básicamente es quirúrgico, la urgencia va a depender del grado de obstrucción que tenga y siempre se hace el diagnóstico diferencial con el meningocele y el encefalocele. Y también con la hipertrofia de adenoides, como les dije antes. Esto es un caso de una estrechez por hueso. Ven que esta zona debería estar abierta y está toda obstruida. Y bueno, la mucosa ha hecho todo como un fondo de saco. El tema es que al no tener respiración nasal, después nos va a traer aparejado en esto, que es un seno maxilar, otros problemas y ya vamos a empezar con cuadros de sinusitis y demás. Y estos oíditos que acá están tan lindos, bien ventilados, también van a entrar a sufrir. Bien, en la infancia ahora. En la infancia, la primera que surge es la hipertrofia adenoidea. Pero como les dije, esto también puede pasar en edades más chicas. Otra cosa puede ser la hipertrofia de cornetes, ya sea por sinusitis o cuadros alérgicos, y los cuerpos extraños. La hipertrofia adenoidea. Esto es una imagen de cómo son las adenoides. Cada uno se ha visto en el espejo, me imagino, cómo son las amígdalas. Bueno, este es tejido de la familia, es parte del anillo linfático de Waldeyer, que por favor estudien eso, porque eso seguro que es pregunta de examen. Y
Pero este no es redondito como son las amígdalas y que tienen los agujeritos, las criptas. Este es un tejido un poco más disperso, pero se une en una parte media de la coana y genera ahí la obstrucción de la fosa nasal. Esta es una radiografía donde nosotros, acá les marqué lo que es el paladar blando. Este es un perfil de K1, tal cual. El paladar blando, que sería esta parte de acá, esto es la base del cráneo y todo este tejido que vemos acá es la adenoides. Esto es la fosa nasal, es el piso de la fosa nasal. Bien, este es un paciente mío donde vemos. Esto es el paladar blando, esto vemos la base del cráneo, esto es toda esta zona, es la adenoides. Fíjense cómo está estrecho el paso de luz, acá de aire. Y acá vamos a ver también, este es el ángulo del maxilar, y acá vemos esta otra estrechez acá, que es las amígdalas, que son bastante hipertróficas también y generan obstrucción en el pasaje de aire. Bien. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para ver qué se trata o qué se opera de esto? Básicamente, esta zona se divide en tres. O sea, esta es una línea que es la línea del paladar blando. Esto es la base del cráneo y a esto lo dividimos en tres. Acá iría uno, acá iría otro y acá al final llegaría la tercera línea. Cuando tiene un tercio tomado es una hipertrofia adenoidea de grado 1. 2/3 tomados, que sería, esto es un grado 2 a un grado 3 en realidad, es una hipertrofia adenoidea de grado 2. Y si ya obstruye mucho más, en algunos casos llega a obstruir tanto que se meten dentro de las fosas nasales y uno cuando hace la fibroscopía se observa ese tejido adenoideo que está metiéndose directamente dentro de la parte posterior de las fosas nasales. Normalmente las tres son quirúrgicas sí o sí, las grados 2 como este tipo, y se les puede probar un tratamiento médico y después se evalúa si es que se hace quirúrgico o con lo que se hizo es suficiente. Eso lo vamos viendo a medida que vamos haciendo el tratamiento. Lo que pasa es que esta gordita se nos suma esto también, que son las amígdalas que están obstruyendo el pasaje de aire. O sea que es probable que sí, esta paciente termine en algo quirúrgico. Bien, las adenoides que crecen desde los 9 meses. Luego viene una depresión inmunológica del 8º mes y vuelve a tener intensidad en el crecimiento. En realidad, la verdad, entre los 4 años y los 6 años. Ahí es donde normalmente es cuando la mayoría de los papás hacen las consultas y son las mayorías que se operan. La verdad que yo prefiero siempre operarlos después de los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque como este tejido está sembrado en toda la pared posterior de la coana, digamos, si son muy chiquitos y tienen, no sé, 2 o 3 años, que me pasó, normalmente los podés operar y es muy probable que esto vuelva a aparecer a los 4 o 5 años, que cuando vuelve a tener este sobrecrecimiento, y esto va a generar muchas veces que el padre te pregunte, pero doctor, usted ya lo operó cuando era más chico. Sí, o sea, por eso hay que explicar que puede volver a crecer. Las amígdalas no, las amígdalas uno las saca y como tienen esa cápsula y todo lo otro, no vuelven a crecer. Pero las adenoides sí pueden volver a crecer. Muchas veces a expensas de los tejidos laterales, que es como que empiezan a crecer e invaden la zona media de nuevo y empiezan a obstruir de nuevo. A ver, yo tuve que operar un bebé de 2 años, pero era un tema muy particular donde este chiquito había nacido con una retinopatía y prácticamente estaba con la visión bulto. Y en realidad estaba haciendo, por culpa de una hipertrofia adenoidea, se le estaba llenando de moco el oído
y eso le estaba retrayendo el oído y bueno, la verdad que no nos podemos dar el gusto de perder dos sentidos, tanto la vista como el oído. Entonces ese chiquito se lo operó, aún teniendo 2 años. Y bueno, como a los 4 años creo que lo volvió a operar tanto de las adenoides de nuevo como de las amígdalas ya que también habían crecido, lógico de la edad. Pero bueno, la verdad que el tema de la vista, obviamente que eso no se recuperó, pero el chico tiene una vida relativamente normal y no está privado de dos sentidos como era el camino que iba a llegar. Normalmente, ¿cómo cursan? Cursan con insuficiencia ventilatoria, que es lo que estamos hablando, la respiración bucal, o sea, están con la boca abierta, la sinusitis a repetición, que es porque al no usar la fosa nasal, los senos se ventilan mal, las secreciones quedan estancadas, y ese estancamiento de secreciones nos va a llevar a cuadros de sinusitis a repetición, y a la disfunción de la trompa de Eustaquio, que es lo que le comentaba. Esa disfunción hace que las presiones del oído medio no están relacionadas con la presión del exterior y empieza a haber una retracción del tímpano que con los años nos puede llegar incluso a tumores del oído como son los colesteatomas. La petición y las infecciones de la vía aérea inferior también están relacionadas con todo esto que es la hipertrofia del oído. La otitis serosa es una patología que en líneas generales no genera dolor, lo que genera es sordera. Y como es de instauración muy lenta, tampoco es que uno se da cuenta que el chico está sordo. Pero sí, cuando uno le presta un poco de atención, ve que pone la tele muy fuerte, que le tenés que repetir las cosas, es donde tomamos en cuenta que puede estar pasando algo y tenemos que sospechar. Por suerte, desde hace unos años ya, esto ha ido en el tema del ingreso escolar, les piden la valoración auditiva. Y ese hecho de la valoración auditiva hace que a los 4 años, que es cuando este periodo de hipertrofia adenoidea más común, nos va a saltar muchas veces que el chiquito tiene la sordera, o sea, tiene una hipoacusia de conducción, porque su oído medio está con moco. Y eso, bueno, te permite que lo pueda solucionar y no pase de ahí el tema. Bien, cuando pasa mucho tiempo, ya estamos hablando de 6, 7, 8 años, y el chico no se hizo nada, porque bueno, pasó, porque la madre tiene o el padre tiene miedo que lo operen al chico, o porque se pasó, muchas veces ocurre eso, nos aparecen ya algunas alteraciones en la fascia de los chicos que se llama fascia adenoidea, donde vamos a tener una hipoplasia del maxilar superior, un paladar ojival, trastornos en la dentición y mala oclusión dental. Esto sería un chico con fascia adenoidea. Ves que está con la boquita abierta, tienen como el labio superior más corto, no están desarrollados los pómulos. Bien, ¿por qué se produce esto? Bueno, cuando uno respira por la nariz, es como que los senos maxilares se van como inflando de a poquito. Ese hecho de que se van como inflando hace que el piso de la boca, o sea, el paladar, baja y se empieza a poner plano y no queda alto, abovedado. Y eso hace que la mordida sea más amplia y permite que las piezas dentarias se implanten como corresponde. En este caso, si ven los dientes, están todos los dientes amontonados, medios cruzados. Esto a raíz de que el paladar es muy alto y no permite que se desarrolle. Bien, otra de las cosas que dijimos de insuficiencia ventilatoria. En algunos casos estas son urgencias, así que esto tienen que prestarle atención también. Bien, cuando tengamos, fíjense esta fosa nasal llena de secreciones. Normalmente tiene olor muy fétido. Fíjense esta otra fosa, nada, no tiene nada. Viene la mamá y te consulta porque dice que se acerca al chiquito y que le siente olor a podrido en la nariz. Así, tal cual. Ustedes, cuando vean rinorrea fétida unilateral,
lo primero que tienen que pensar y descartar es un cuerpo extraño. ¿Qué cuerpo extraño puede ser? Lo que se les ocurra. Lo más común son las gomas espumas, pedacitos de las almohadas o algún algoncito de algún peluche. Eso es lo más común. Ahora, yo he llegado a sacar un globo de dentro de la fosa nasal, desinflado, ¿no? Pero creo que tuvo todo el tiempo del mundo chiquito y se lo metió dentro de la fosa nasal. Eso no es tan dramático, porque normalmente eso, o si son muy grandes los cuerpos extraños, quedan encajados. Pero estos cuerpos extraños, redonditos, como las cuentas de los collares, estos son habitualmente los que tenemos que tener muchísimo más cuidado y precaución al extraerlos, porque estos, si no tenemos cuidado, se pueden ir para atrás, y si se van para atrás pueden obstruir la vía aérea. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Si no, por ahora no, profe. Bien, ok. Ustedes cualquier cosa me avisan, ¿eh? El tema de los cuerpos extraños, volvemos. Entonces, la rinorrea fétida unilateral. Acuérdense porque eso es típico. La madre se lo puede expresar de diferentes maneras y muchas veces hace consulta a un montón de especialistas y le dan antibiótico tras antibiótico tras antibiótico hasta que se cansa y los va a ver, en este caso a nosotros, y nos dice que viene hace mucho, que tomó varios antibióticos y que no mejora. Bien, entonces, les aclaro las consultas con varios. ¿Por qué? Porque muchos intentan tocarlo y hacer cosas y bueno, ahí es donde vienen los problemas. Si tenemos material, o sea, instrumental adecuado para tratar de extraer el cuerpo extraño, intentamos. Si no tenemos material, no intentemos directamente porque lo que vamos a hacer es empujar en vez de sacar. Y los chicos, acuérdense que se mueven y sacuden para todos lados, gritan, lloran y patalean. Entonces hay que tener bastante precaución con esto. En el caso de que sea una goma de espuma, ustedes la vieron en la goma de espuma porque le van a retraer un poquito la nariz, le van a ver con una luz que tienen en la frente y le ven si tiene o no tiene algo. Si tiene esa goma de espuma, con una pinza que se llama cocodrilo, que son unas pinzas delicaditas con una boquita en la punta que se abre y cierra, ya voy a ver si después les saco foto instrumental para mostrarles. Esa, ustedes lo pueden agarrar al cuerpo extraño y lo sacan para afuera. Ahora, si intentan hacer eso mismo con este material que es redondito, se les va a escapar porque son chiquitos. Entonces, ¿qué va a hacer? En vez de lo van a morder y los van a ir empujando para el fondo. En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es superar el cuerpo extraño con algún material como lo posible para que no le vayan lastimando, porque acuérdense que el chico se va a mover, ¿eh? Entonces, a ver, tiene que pedir colaboración de los padres. Si viene la madre sola y encima no lo agarra, o el padre solo y no lo agarra, que es lo que pasa casi siempre, pidan que vengan los dos padres, que vengan con un tío, un abuelo, con alguien que les ayude. Si ya ha estado hace 10 días ahí, no se va a mover por un día más que esperen. Entonces, siempre busquen que alguien les colabore, porque ustedes cuando estén haciendo las maniobras para esto, van a tener que a alguien sostenerlo y ustedes van a tener las dos manos ocupadas, una para poder abrir y ver y otra para introducir el gancho, lo que sea que usen, para poder superar el cuerpo extraño y sacarlo, o en el caso de la goma de espuma que les dije, como para agarrarlo. Bueno, a ver, agarramos, por ejemplo, si no tenemos nada, estamos en una guardia en medio del campo, agarramos un clip común y silvestre, esos metálicos, lo vamos a doblar a la mitad, lo vamos a hacer chiquito para que se quede bien dobladito, chiquito, no muy grueso, porque las fosas nasales de los bebés son estrechas, y la puntita, o sea, los últimos medio centímetros, los vamos a volver a doblar hacia abajo o hacia arriba para que sirva como una canastita. Entonces, lo van a introducir al cuerpo extraño por arriba, van a superar el cuerpo extraño, y una vez que lo superen, lo van a envolver con la canastita esta y se lo tiran para el lado de fuera. Nunca intenten, como les digo, agarrar de acá adelante porque lo más seguro lo impacten, que sería lo mejor que pueda pasar, o lo empujan hacia adentro y eso va a hacer que pueda caer a la fosa nasal. Va a caer a la garganta y de la garganta puede pasar a la vía aérea. Ahora, ¿qué pasó si ustedes no lo ven,
los papás dicen que estaba el cuerpo extraño y les queda la duda, o ven algo muy al fondo y ven que no van a llegar y que el chiquito se mueve y toda la historia. Bueno, en ese caso va a haber que pedir los estudios prequirúrgicos y se hará una anestesia general. Porque a veces cuando no se pueden sacar los cuerpos extraños por la nariz, hay que sacarlos por la boca. Entonces, en ese caso ya se lo anestesia al bebé o al chiquito y con una perdón, no me sale el tubo traqueal, era la palabra, con balón, cosa que ese tubo obstruya el pasaje de aire. Normalmente nosotros, como las cirugías nuestras son muy reflexógenas, casi siempre las cirugías que hacemos son con los tubos traqueales con balón, cosa que obstruye todo el pasaje de aire restante, solo pasa lo que pasa por el tubo. Entonces, ahí sí, con el paciente acostado todo, pueden, si quieren y tienen un fibroscopio, por ejemplo, flexible, lo introducen primero en la fosa nasal, que no tienen sospecha que haya nada, así pueden llegar hasta atrás a ver, y después se meten por la fosa nasal problema y ven si lo encuentran al cuerpo extraño. En caso de estar y que no lleguen con el instrumental, directamente lo empujan, lo dejan caer hacia la coana y lo terminan retirando por la boca al cuerpo extraño este. Pero como les digo, acá los más problemáticos son estos cuerpos extraños que son redondos. Eso es lo que tienen que tener muchísima, pero muchísima precaución. Bien, esto es otra cosa. Esto en realidad normalmente uno los ve en adultos y se llama rinolito. Estos rinolitos son formaciones de calcio. En realidad que el organismo es un cuerpo extraño que entró en el organismo en algún momento y el organismo lo empieza a llenar de calcio y hace este tipo de formaciones. Normalmente adentro está envuelto el cuerpo extraño que generó esto. Esto es tipo como un coral, o sea, si lo ven tiene como puntitas y en realidad suele estar bastante adherido a la mucosa, o sea que si lo intentan sacar y mover así nomás, suele doler y suele sangrar. Yo la verdad vi dos y uno lo vimos hace como 4 o 5 años atrás, una mujer de 40 años, se ve que en la infancia se introdujo el plastiquito de dentro de las tapas de metal o de las tapas plásticas, el que sella, digamos, la gomita esa, y tenía como una figura de una bailarina el dibujito, porque le sacamos el rinolito, así como eso, unas piedritas así, y en el interior cuando lo rompimos apareció la goma esa que estaba envuelta. Bien, esto ya tenemos otra causa de insuficiencia ventilatoria en los chicos, que son las carnazas, que le llaman muchas veces los pacientes, que les crecen a los chicos y no lo dejan respirar. Estas carnazas en realidad son los cornetes. Este es un cornete inferior que obstruye, si ustedes ven, está prácticamente toda la fosa nasal obstruida. Esto obviamente muchas veces tiene que ver con cuestiones irritativas o la mayoría con cuestiones alérgicas. Lo que sí, según la causa, va a ir cambiando las características. Ya cuando veamos un poco la parte de rinitis, ahí vamos a ver las diferentes características que tienen uno y otro. Bien, y entramos en el capítulo de los adolescentes y adultos. Ahora, ¿cuáles son las causas de insuficiencia ventilatoria? Acá tenemos otras causas. Tenemos, por ejemplo, la deformidad del tabique, los hematomas del tabique, la hipertrofia de los cornetes, como los que vimos, la insuficiencia alar, las alergias, los pólipos, el fibroma nasofaringio y todo lo que es tumores benignos y malignos de las fosas nasales. Bien. Obviamente que esto se puede, algunas cosas dar en niños, pero en líneas generales es más frecuente en adolescentes y adultos. El hematoma es una cosa de todos los días. Esto normalmente tiene que ver con traumatismos. En los chicos, por ahí los hematomas se ven frecuentes, lo mismo que las fracturas de cartílago, porque como los chiquitos no tienen prácticamente dorso nasal, es una nariz muy chiquitita,
cuando se caen así de cara y golpean, ¿qué les golpea primero? La frente y la punta de la nariz, el cartílago. Y eso trae deformidades muchas veces a futuro o en el momento, en la parte inmediata, pueden tener hematomas de tabique. Y también en algunos casos, si son muy intensos, acuérdense que son muy, pero muy blanditos los cartílagos, entonces estos medios que se deforman más que quebrarse. En el adulto en realidad se quiebran y no se deforman, por los depósitos de calcio y demás. Pero pueden aparecer hematomas también en los bebés, cuando se golpean así, como les digo, que caen de cara, básicamente. El tema de las deformidades de tabique pueden ser relacionadas con la parte de traumatismos nasales, o también, como les dije anteriormente, que el cartílago cuadrangular muchas veces crece como mucho, porque el cuadrangular crece como hasta los 20 y pico de años. Por eso es que cuando muchos se quieren operar la nariz, lo que se aconseja es, lo ideal es después de los 20, 22 años, porque es cuando ya deja de tener tanto crecimiento de cartílago. Entonces, o lo que se hace en la cirugía es más factible que dure en realidad. La hipertrofia de cornete, como dijimos, es las carnazas estas, los cornetes, que normalmente lo que se hipertrofia es la cabeza del cornete, pero en algunos casos también se puede hipertrofiar el cuerpo, que es la parte media, o la cola del cornete, que es la parte posterior. Hay muchos casos, sobre todo de estos relacionados con alergias, donde las colas de los cornetes son muy grandes y bueno, a veces hay que o cortarlas o cauterizarlas para generar el suficiente espacio para que entre aire. La insuficiencia alar, les muestro un poco de lo que es la insuficiencia alar o los colapsos. Estos pueden ser muchas veces postquirúrgicos, o sean tipo iatrogénicos, y eso hace que la nariz pierda sustentabilidad, o a veces el paciente tiene cartílagos muy débiles. Entonces eso hace que se obstruya el pasaje de aire, porque cuando inspira se cierra la fosa nasal y se termina obstruyendo el pasaje de aire. Esto es una desviación de tabique, por ejemplo. Vean el orificio de esta fosa y fíjense esta otra cómo está como saliendo el cartílago septal de este lado. Esto tenemos otro tipo de desviación, pero este tipo de desviación específicamente, esta es la parte anterior, ¿no? Esto se llama espolón vómero-condral, ¿sí? O sea, es en la zona media, casi comenzando la zona posterior del tabique, donde el vómer y el cartílago cuadrangular llegan a una unión que queda como una punta. Y esto se deforma y suele generar estas desviaciones así medias puntiformes, que en algunos casos esto, al estar comprimiendo los cornetes, genera cefaleas. Es una de las causas que a veces de origen de cefaleas que uno tiene que investigar, y a veces hay que hacer un poco de vasoconstricción en el cornete para ver si cuando hacemos vasoconstricción esto al achicarse ceden las cefaleas. Esto es una enorme hipertrofia de cornete, bien marcada. Esto es otra hipertrofia de cornete, pero acá, si se fijan, tenemos otra historia. Fíjense acá, en el dorso nasal, este pliegue o arruga alérgica, que es porque muchas veces nos tocamos la nariz, como que levantamos la punta nasal y genera, de tantas veces que uno la hace, estas arrugas acá en esta zona. Y fíjense las características. Nosotros, yo siempre les digo en el práctico, en realidad a los chicos, que nos tenemos que fijar en los colores de las estructuras de la fosa nasal. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos y ya de tanto ver, uno se da cuenta que hay determinados colores que son los normales. Esto, si ustedes lo ven, es un color rosado pálido, casi violáceo. En este lado es un poco más marcado. Y si se prestan atención a otras características, ven que hay como un puntillado acá. Esos puntilladitos que se ven, eso es típico de los alérgicos. Cuando son bastante alérgicos, ¿no? Y suelen aparecer los cornetes con ese tipo de coloración y ese tipo de
de características. Bien, ¿qué nos estaría quedando? Lo que son pólipos y los tumores. Bien. Ok, tumores y pseudotumores entonces de las fosas nasales y de los senos paranasales. Los pseudotumores tenemos los pólipos, que es una patología bastante común, los granulomas, es más raro, los quistes mucosos y los mucoceles. Bien, esto es un quiste de seno maxilar. Fíjense, esto normalmente son hallazgos. Esta es una tomografía. A este paciente en realidad nada. Si consulta por algo, muchas veces consulta por cefalea, que te van a ver, y en realidad esto no genera dolor ni genera nada. Si bien tiene esta patología, que las vemos en una radiografía y después muchas veces pedimos la tomografía para ver el grado de extensión que tiene, pero acá si nos ponemos a verlo bien en detalle, tiene todas estas paredes libres. Cuando este quiste crece mucho y empieza a comprimir, bueno, esos quistes sí suelen generar dolores. Pero así como está, la verdad que no pasa nada, porque si ustedes ven acá no hay ni secreción, está todo perfecto. Esto sería una tomografía, ¿no? Arranquemos por ahí, esto es una tomografía de senos paranasales, donde vamos a ver el tabique, que está divino, súper recto, un cornete inferior, uno más hipertrófico que el otro, este más chatito, este enorme quiste que tenemos acá, este es un cornete medio, y estas son las celdas etmoidales que vemos serían anteriores a esta altura. En este espacio que queda abajo del cornete medio, esta zona, esto es lo que se llama hiatus, que es la parte de abajo del cornete. Este es el hiatus inferior y este es el hiatus medio. Acá es donde desemboca, como dijimos, el conducto lacrimonasal, nada más que en realidad a esta altura, no, esto está mucho más adelante, el lacrimonasal, por eso no lo vemos acá. Pero si se fijan, todo está de una coloración muy buena, se ve todo bien negro, que esto implica la entrada de aire, no se ve ningún engrosamiento mucoso, así que esto es dentro de límites normales y tenemos este hallazgo de un quiste. Básicamente nada, se controla y si en algún caso llega a generar dolores, a ver, sinceramente yo creo que ya tengo 20 años más o menos de esto y una sola vez punce un quiste que generaba dolores de cabeza y es un colega para varias, que ahí donde vemos unas cosas raras. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una alternativa más dramática sería abrir el seno, que para eso hay que abrir toda esta zona, limpiar todo esto, normalmente con ópticas para no romper tantas estructuras, o si no se puede romper la pared anterior del seno y entrar al seno y limpiarlo, o una cosa que la hacemos en consultorio, que eso no es tan traumático, y que es la punción del seno. Aprovecho para adelantarle un poco de lo que podemos ver después, para explicarle, pues esta imagen está bastante linda. En esta pared, más o menos unos 2 o 3 centímetros desde la narina, tenemos una zona de dehiscencia de la pared que cuando vamos a introducir un trocar, esa zona está como más blandita. A ver, a veces no encontramos esa zona y es un hueso duro que es difícil atravesar. Pero en líneas generales la mayoría de las veces se puede, la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a poner unos algodones o un portaalgodón con un algodón acá por abajo del cornete inferior para anestesiar la zona. Lo pueden infiltrar también si quieren y con un trocar curvo, que es como una aguja curva que tiene una camisa por fuera que permite después colocar una jeringa o algo para absorber el contenido, se suele hacer un agujerito en esta zona, perdón que me fui, un agujerito en esta zona y lo pinchamos a ese quiste, que es como pinchar un globo, ni más ni menos, se chupa el contenido, si quieren lo mandan a analizar obviamente, pero es como un moco bastante gomoso, así esa es la característica que tiene. Y muchas veces con eso es suficiente y nunca más se le arma el quiste y se acabaron las historias.
Y bueno, como le digo, si genera más problemas ya hay que ver si hacer algo quirúrgico. Esto, con eso sería casi suficiente. Ahora, esto ya es otra cosa. Si bien es parecido, porque también es como el quiste, pero se comporta mucho más agresivo y es el mucocele. Normalmente la ubicación más frecuente, esto lo tiene en el seno etmoidal, este paciente, que en realidad les muestro para que vean cómo queda el ojo, porque es lo típico que hace, pero lo normal de la ubicación del mucocele es en el seno frontal. Entonces es como una bolsa cubierta de mucosa que su interior tiene este moco, pero genera tanta presión que empieza a lastimar los senos frontales, hasta que rompe las paredes óseas. Rompe las paredes óseas y empieza a empujar el ojo y empieza a sacarlo al ojo de su lugar. Esto sí o sí tiene tratamiento quirúrgico, no hay chance. Sí o sí va a cirugía. Y hay que limpiar y sacarlo, suelen ser recidivantes. Lo que pasa que la verdad que la mayoría de las veces son pacientes bastante entrados en edad que son los que nos aparecen con esta patología. Yo tuve hace poco uno, en realidad esa persona le hicieron, es un chico más o menos joven, le hicieron una cirugía en Córdoba al fin. Tenía un mucocele que había afectado toda una órbita, había empujado bastante el globo ocular y había roto el tabique del otro lado del seno frontal. O sea que ya estaba invadiendo también el otro seno. Entonces lo tuvieron que abrir básicamente los dos senos. En una primera cirugía le operaron por arriba, le abrieron, acá en esta zona, hace una incisión como de mitad de ceja del otro lado, se abre, se drila la pared anterior y se entra al seno y se lo limpia. Bueno, tuvo una recidiva después de 3 años aproximadamente y bueno, hace un tiempito que lo operaron de nuevo, pero por dentro ya de la fosa nasal con ópticas. Pero bueno, nada, como le digo, esta tiene un comportamiento bastante más agresivo que lo que es un quiste, que por ahí está siempre en la misma forma. Doc, ¿y qué secuelas deja luego de la cirugía? ¿O normal queda? Y depende cómo lo agarres, básicamente, porque si lo agarras a tiempo, a ver, cuando vos al paciente lo recibís, le ves la cara, le ves todo, en realidad, que eso es lo que hay que aprender a estudiarlo al paciente cuando se siente al frente a uno, al margen que lo vas a interrogar y todo, porque este chico en realidad tenía una leve insuficiencia ventilatoria, eso es todo lo que tenía, no tenía. Lo que sí tenía dolor de cabeza, porque claro, esto comprime y como te digo, va rompiendo paredes óseas. Así que, mira, sé que la cirugía estuvo media complicada, incluso creo que se rompió una de las arterias adenoidales, así que estuvieron como 8 horas de cirugía. Eso me contó el cirujano de Córdoba después. Me agradezco que le mande el paciente. La cuestión es que en realidad no tiene nada, no tiene ninguna consecuencia, por suerte, pero porque es un chango joven, como te digo. Cuando son adultos muchas veces se evalúa, ¿viste? La vez anterior que tuvimos uno era cuando yo estaba haciendo la residencia, pero ese paciente tenía como 90 años. Y son cirugías bastante traumáticas. Entonces, ¿qué hacíamos? En vez de una cirugía, y tenía un montón de comorbilidades, obviamente, lo punzábamos. Como ya había roto la pared anterior y estaba destruyendo en la zona donde comienzan las cejas, digamos, en esa zona y cerca del ángulo del ojo, entonces cada, qué sé yo, 4 o 5 meses el hombre caía con el globo inflado ahí en esa zona, hacíamos limpieza, un toilet y con aguja le sacábamos el contenido. Y bueno, quedó así durante mucho tiempo el hombre. Como le digo, tenía un montón de comorbilidades, entonces calculo que después falleció de alguna otra cosa. Pero o sea, en realidad esto hay que irlo vigilando, no hay que dejarlo que siga evolucionando, porque como le digo, que es recidiva. Ese es el gran problema que tiene y se comporta así medio agresivo. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada. Esto es otra patología, que esta es la más común que vemos, que son los pólipos, la poliposis. Esto es bastante frecuente, más en nuestra zona que tenemos mucha tierra, tenemos muchos árboles que dan alergia, tenemos muchos olivos también.
Entonces eso genera que los que tenemos un poco una base alérgica a veces se está como muy florecidos todos los síntomas y nos aparecen estas carnazas que se llaman pólipos. Estos pólipos, esto es una poliposis múltiple y el anterior es un pólipo antrocoanal. Si bien son parecidos, se comportan diferentes. Este pólipo múltiple, uno los ve y son como divisiones, son como muchos que dependen a veces de un pedículo. Esto también, básicamente, el tratamiento tenés que hacer una interconsulta con los alergistas, se piden tomografía, el paciente te consulta porque no puede respirar, básicamente, la mayoría de las veces, y muchas veces ya usaron todo tipo de gotas, de spray nasal, de corticoides, de toda la historia y siguen sin poder respirar. Entonces, arrancamos normalmente con una tomografía para ver dónde estamos y qué compromiso tiene, con laboratorios de alergia, toda la parte de inmunoglobulinas, y después de eso se puede probar con tratamiento médico. ¿Qué tratamiento? Bueno, spray nasal, que hay algunos que vienen con un corticoide solo y otros con un corticoide con un vasoconstrictor, que eso normalmente lo dejamos para la noche porque el paciente tiene mucha dificultad para respirar. Y si no tiene problemas de presión y diabetes, podemos hacer unos 10 días de algún corticoide sistémico, porque eso hace que se achique rápidamente. Y bueno, antialérgicos y la consulta con el alergista, porque muchas veces hay que hacer vacunas vacunas de los alergistas para poder bajar el comportamiento que es demasiado desatado, digamos. Esto, como les dije, es un pólipo múltiple. Si ustedes lo agarran por la fosa nasal y lo tiran, puede sangrar un poquito, pero en líneas generales esto no duele. Y eso se suele hacer, que es lo que se llamaba poda antes, y se tiraban estos pólipos y el paciente estaba 2 o 3 meses y seguía. Y después ya, antes se hacían unas cirugías enormes que se llamaban Cardwell Loop, donde abrían la pared anterior del seno arriba de la fosita canina, y por ahí y por la fosa nasal se ingresaba y se limpiaba todas las cavidades. Problemas de estos, básicamente, después quedaban con poca o nada inervación en los dientes, se caían las piezas dentarias, un montón de historias. Ahora, con los endoscopios esos rígidos que les mostré al principio, esos de metal, se operan muchas cosas, incluso cada vez se operan más tumores por dentro de la fosa nasal. Incluso, no sé, vieron, me imagino alguna vez, que se hacen los abordajes de la hipófisis a través del tabique por la fosa nasal, que son zonas de difícil abordaje. Bueno, esto básicamente se va haciendo lo mismo, se van extrayendo, hay como unos driles que van como comiendo y chupando también el material, que se suele usar para hacer un poco más rápido la cirugía, son cirugías bastante lentas, y se va limpiando todas las cavidades hasta que no se deja nada de estos tejidos, porque un poco que quede suele recidivar, aunque en líneas generales son patologías que sí o sí casi que recidivan. Como les dije, es otra cosa, que es las mismas características, pero en vez de ser múltiple, tiene un pedículo. Que se ven acá, este es el pedículo. Y este es todo el pólipo. Este pedículo, ¿dónde suele anclarse? En el meato medio. Dijimos, abajo del cornete medio, meato medio. Ahí suele originarse, y en vez de crecer para adelante y obstruir la fosa nasal, como nos pasa acá, crece para atrás. Y si ustedes ven, estos son los dientes, esto es el paladar blando, esta es la úvula, y esto es el pólipo antrocoanal. Entonces, ¿qué pasa? Esto sí o sí es quirúrgico. La verdad que el tratamiento médico no le hace absolutamente nada. Entonces lo que tienen que hacer es entrar por la fosa nasal, se trata de llegar donde está el pedículo, se lo corta el pedículo y normalmente, sobre todo en este tipo de tamaño que son bastante grandes, se lo extrae por la boca directamente. Tiene mucha menos chance de que recidive. La verdad que estos casi no recidivan. Son menos frecuentes que los otros, pero también cada tanto aparecen. A ver,
Estos muchos casos, en vez de ser, a mí me tocó operar unos que eran, en vez de ser así uno largo, era como lobulado. Entonces tenía como un lóbulo acá y otro acá y no era tan largo. Y esto estaba en la coana. Y era una chica 20, 22 años, súper, hiper, recontra, alérgica, que nada, ¿no? Consultaba porque no respiraba. Y vos le veías la nariz, una pequeña hipertrofia conete, la mucosa media rara, pero no era como para que no pueda respirar. Y cuando se hace la fibro, ahí se ve esto, ¿sí? Bueno, obviamente que después se pide la tomografía para ver que esté todo el resto de los senos en orden y recién se planifica el tema quirúrgico. Pero estos normalmente, como les digo, van a cirugía casi siempre. Bien, y vamos a lo que es tumores benignos y ya medio que estamos terminando con el tema este. Acá en los tumores vamos a tener los epiteliales y los conjuntivos, puede ser los papilomas invertidos, adenomas, adenoblastomas, y en los conjuntivos, angiomas, osteomas, las displasias fibrosas de hueso. La verdad, ninguno de estos es muy frecuente, por ahí lo que más vemos es el papiloma, que ese sí es común, más de uno lo debe haber visto, que se ve en la fosa nasal estas pequeñas espículas, como una verruguita. Normalmente esto tiene que ver con que nos tocamos la fosa nasal y en los dedos llevamos el virus del papiloma y lo metemos en la fosa, en la mucosa y empiezan a crecer. Bien, esto donde asienta, lo que tenemos que hacer sí o sí para extraerlo es extraerlo con un buen borde para que no vuelva a crecer y a su vez si está implantado sobre el cartílago, que es lo que suele ocurrir a veces, o sea, un poco más adentro, tenemos que sacar un poco de pericondrio de la zona donde asienta, porque si no también vuelven a recidivar. Esto es lo más común que uno ve, este tipo de tumorcitos, digamos. Esto es un caso particular que son los fibroangiomas nasofaringeos juvenil o tumor sangrante de la pubertad o fibroangioma. No son muy frecuentes, pero la verdad que son bastante agresivos. Se da habitualmente en la adolescencia, tiene que ver con cuestiones hormonales y bueno, se da, como les digo, más en hombres, entre 8 y 9 años la pubertad, suele remitir espontáneamente la adultez por este tema hormonal y la zona de implantación en la región pterigopalatina o esfenobomeriana. Eso lo hace que crezca y crezca y crezca y crezca y va lesionando huesos, va empujando estructuras y bueno, normalmente ¿cómo nos damos cuenta? Porque el paciente consulta con esto, con epistaxis. Y cuando ustedes les ven la fosa nasal, van a ver que tiene una obstrucción importante, es una masa de color rojizo, media que es sangrante, no es lo mismo que estuvimos viendo lo que es un pólipo, tiene otras características y bueno, normalmente cuando ya tienen mucha compresión puede tener el tema de la otopatía serosa, o sea, el moco en el oído medio. Esto sí o sí TAC, hay que hacer arteriografía para ver los vasos que irrigan y básicamente sí o sí son quirúrgicos. En algunos casos se embolizan previamente porque suelen ser bastante grandes y después de la embolización se los suele operar. Y está contraindicada la radioterapia por el tema de que se malignizan. Estas son algunas imágenes. Tiene una implantación en esta zona posterior y eso hace que el crecimiento muchas veces pasa desapercibido hasta que son enormes y bueno, nada, hay que tratar, como les digo, de embolizarlo y recién ahí evaluar la parte quirúrgica. Ven cómo es la imagen, como les digo, una imagen no es nada que ver con los pólipos, son irregulares, los tocas y sangran. Y bueno, se lo suele biopsiar antes, pero suele sangrar bastante lindo y después se lo opera, ¿no? Bien.
Chicos, ¿alguna duda? Hola. No, profe, a leer. Ahora no. Bien. A ver si tenemos un tiempito. Déjenme 2 segundos. ¿Están viendo esto? Sí, doctor. Sí, doc. Bien. Bueno, hablamos de lo que es rinitis y rinosinusitis, así ya terminamos el tema. Y de ahí yo les voy a comunicar, calculo que esta noche ya me dirá el doctor Eloni los días y los horarios de las clases de él para que vamos organizando el resto de las actividades. Bueno, la rinitis, estos son consultas de todos los días que tenemos, que es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales por múltiples agentes y con una alta morbilidad. Acá lo dividimos en capítulos de lo que es la rinitis y la rinosinusitis, pero en líneas generales digamos que se mezclan un poco todas estas cosas. Es muy difícil separar una rinitis de una rinosinusitis. Esto, por ejemplo, es una rinitis que tiene toda una infección de la naricita del bebé en este caso. Bien, ¿cómo las clasificamos? Las clasificamos en agudas, crónicas y las crónicas específicas. Las agudas pueden ser la rinitis vestibular, que es eso que vimos, o vestibulitis, que esa es muy típica en los chicos porque tocan la tierra, están jugando, se tocan la nariz, que tienen un poquito de agüita en la nariz y eso se les infecta toda la vuelta y se enloquecen de dolor porque hacen como surquitos o grietas en la nariz, ahí en la parte esa, y duele mucho en realidad, y lloran y demás molestias. Tenemos las rinitis agudas específicas y las inespecíficas, las rinitis crónicas, ya sean simples, hipertróficas, atróficas, la seca, callos en las gangrenosas y todas las específicas que tienen múltiples causas, ya sea difteria, TBC, lepra, aspergillosis, miasis, sífilis, lupus, las más comunes básicamente, las que podemos ver, y estas, las miasis, se ven bastante. Ahora se están viendo de nuevo mucha patología micótica también. Ahora justamente tenemos una paciente con un absceso de tabique micótico. Estamos en tratamiento con el infectólogo en este caso. La verdad que ahora después de la cuarentena, yo no sé si la gente tenía síntomas y como estábamos todos guardados, nadie hacía consulta de nada, pero la verdad que han aparecido estos últimos 15 días un montón de patologías bastante importantes. Bien, en cuanto a las otra clasificación serían las rinitis, las alérgicas, que pueden ser estacionales, o sea, por ejemplo, yo tengo moco en septiembre o en marzo, y las perennes, el paciente que está todo el año con agüita en la nariz. Las no alérgicas pueden ser intrínsecas, vasomotores colinérgicas y secundarias a algo. La rinitis aguda del adulto, bien, esa normalmente la etiología es viral, o sea, estas las vemos en la época de junio, julio, agosto, que este año la verdad con el tema de los barbijos se ha visto bastante menos. Tiene que ver factores predisponentes como la temperatura, la humedad, los cambios estacionales. Este tema de temperatura y humedad son muy importantes. Acá con el tema de las fábricas textiles se ve bastante porque ellos trabajan en un ambiente donde hay como mucho pelusa así en suspensión y bastante humedad en el ambiente. Normalmente, ¿qué pasa? Tienen 2 o 3 días de incubación, pueden tener frío, sequedad nasal,
y faríngea, porque en realidad, ¿qué pasa? La nariz se obstruye, el paciente respira por la boca, entonces le duele la garganta porque está respirando por la boca. La rinorrea y el tema de la anosmia y hiposmia, que esto mucho tiene que ver con la parte de los alérgicos, como le dije antes. Ustedes cuando escuchan la parte de anosmia y hiposmia, ahora con el COVID obviamente que pasó a tener mucha importancia, pero en líneas generales antes el que más nos daba anosmia y hiposmia son los pacientes con alergias importantes. Evoluciona en 2 o 3 días y esto puede solucionarse y curarse solo o se sobreinfecta con bacterias, donde ya según el estado donde encontremos al paciente y que haga la consulta se le va a dar diferentes tipos de tratamiento. ¿Qué tratamientos pueden ser? Pueden ser antihistamínicos, antialérgicos, algún corticoide, corticoides tópicos, vasoconstrictores, antibióticos. Todo va a depender en qué etapa del tratamiento lo encontramos al paciente. Y lo que tenemos que hacer es, si son secreciones, en muchos casos así muy espesas, gelatinosas, tratar de fluidificarlo. Si son secreciones muy acuosas, debemos de espesarlas. ¿Cómo hacemos una y otra cosa? Bien, para espesarla normalmente descongestivos y antialérgicos, por ejemplo la loratadina, que siempre se usa. Se puede usar con combinaciones con corticoides o combinaciones con pseudoefedrina, depende del paciente, si no tiene ninguna patología asociada. Bueno, antialérgico hay miles, obviamente. Van a tener que tener en cuenta si el paciente es hipertenso, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la loratadina, que se usa todos los días y para todo, no se puede tomar en pacientes con hipertensión que están medicados porque los dos interactúan en el citocromo P450 y eso hace que como que compita la medicación de la presión con el antialérgico. Entonces, para ese caso de pacientes, bueno, ahí les recomendaría una cetiricina, una desloratadina, una levocetiricina, una fexofenadina. Ese tipo de medicación no le va a tener problema y no van a tener un dolor de cabeza con el paciente. En el tema de antibióticos, normalmente en fosa nasal usamos mucho, se puede usar algunas cosas tópicas, por ejemplo, el ácido fusídico, que lo usamos en las epistaxis, pero lo pueden usar para un cuadro así que no sea muy importante, o ya antibióticos sistémicos como una acitromicina, una amoxiclavu, pueden usar claritro. Y bueno, ya en casos más complejos se pueden usar una levofloxa, por ejemplo, una levofloxacina, que anda bastante bien en vías aéreas. La verdad que yo lo uso como al final, digamos eso, ¿no? En el lactante tenemos que es diferente a la de los adultos y suele tener afectación de las adenoides. Por eso el lactante tiene muchísima dificultad para respirar, porque tiene tapada la nariz por las secreciones y tiene tapada la parte retronasal del cavum con las adenoides. Entonces, como tener un corcho enorme que no te deja respirar. Entonces, el chiquito está respirando por la boca, no puede comer, le duele la garganta, llora todo el día y ustedes no saben qué le pasa. Entonces tenemos que tratar de ayudarlo a que puedan respirar. Tiene una obstrucción nasal importante, secreciones, fiebre, dificultad para respirar, para alimentarse, porque como le dije, la laringe está alta, no pueden usar la nariz para respirar, tienen que hacer una pausa para comer y respirar. Y pueden tener síntomas gastrointestinales como diarrea. Eso evoluciona en 4 a 7 días. Básicamente el tratamiento de esto, sí o sí van a tener que fluidificar las secreciones, algunas nebulizaciones para poder destapar toda la zona nasal y retronasal, porque como son bebés, digamos, en líneas generales, esto no, los spray nasal va a ser muy difícil colocárselo y son muy grandes para la fosa nasal que tienen, entonces lo ideal son nebulizaciones, aunque a los pediatras no les gusta mucho, pero yo las uso, y eso ayuda bastante para que el chiquito descanse, porque el problema es que no descansa el nene, no descansa el padre, y los padres te quieren matar después de 2 o 3 días sin dormir. Entonces hay que tratar de
de ponerse en el lugar del que no duerme y tratar de solucionar un poco los problemas. Las causas más frecuentes, esta es viral, pero tenemos estas otras específicas, como la del estafilococo, gonococo, la aloética y la difterica, que tienen sus características particulares. La del estafilococo tiene secreciones amarillentas, tiene hipétigo y aparece el tercer día de nacimiento y tiene que ver también con grietas en el pezón de la mamá. La del gonococo, vamos a tener unas secreciones que ya son verdosas, con costras y úlceras, y tienen síntomas oculares, para lo cual usamos rifampicina de tratamiento. La aloética aparece en la tercera semana posparto, tiene secreciones fétidas, serohemáticas, hemorrágicas y adenopatías. Y la diftérica, luego del sexto mes, con secreción hemorrágica y purulenta, pero la característica de esta es que no tiene pseudomembrana, como en la boca, que sí tenemos este tipo de pseudomembrana. Esto es una pseudomembrana. Pero en los bebés no tienen la pseudomembrana, acuérdense. Bien, estos son rinitis agudas, estas son las que vemos casi todos los días. Cuando pasa el tiempo, pasan semanas, pasan meses, uno sigue trabajando en los mismos lugares, por ahí consultado, te acostumbras a cómo estás y seguís trabajando como estás y seguís bancándote el agüita en la nariz, aparecen otras formas clínicas, como es la forma simple, la hipertrófica y la atrófica. En la hipertrófica, o sea, en esto está todo aumentado de tamaño, ¿no? Hiperplasia del edema de la edema de mucosa y del corion de las fosas nasales. Mucho que ver con esto, factores irritativos bacterianos, suele tener la mucosa roja, hipertrófica. En los alérgicos, como dijimos, es una mucosa rosada, pálida, y los colinérgicos son mucosa roja o vinosa. La colinérgica es la menos frecuente, la verdad. Y bueno, es también por ahí un poco la más difícil de tratar muchas veces. Lo que pasa es que también ocurre que por ahí aparecen medicamentos específicos que andan bien y después, como no son tan usados, desaparecen del mercado y ya te quedas sin tratamientos para eso. Bien, los síntomas que dan va a ser como siempre: obstrucción nasal, rinorrea, la sequedad faríngea, el ardor o dolor por respiración bucal, cefalea, estornudo en salva y alteraciones del olfato, como les dije siempre, los alérgicos es lo más común. La rinitis atrófica. Esto pasa al revés. Directamente se atrofia toda la mucosa y hasta el hueso, es como que se achica y aparece como la nariz ya no puede filtrar el aire, humedecerlo y todo lo que hace la nariz, porque la mucosa está chiquita, está pegada al hueso, el hueso está como más chiquito también, se empiezan a formar costras. Estas costras tienen cierto olor y dan una fetidez particular, pero a su vez dan mucha dificultad respiratoria por estas costras que interrumpen el flujo que tiene el aire. Normalmente son después de la pubertad, es más frecuente en mujeres, relacionado con este bacilo de Pérez o el pseudodifteria del Fanti, pero también tiene relación con cirugías. Por ahí son cirugías muy amplias donde se extraen muchas estructuras, en algunos casos, algunos tipos de abordajes de tumorales, muchas veces se extraen muchas estructuras y eso hace que lo que queda no es suficiente para poder cumplir las funciones y empieza a pasar esto. Fíjense que las mucosas están como todo muy grande, muy adherido, atrófico, y estos son costras que son como moldes que están dentro de la fosa nasal. Incluso para poder limpiar, porque esto hay que limpiarlo para poder empezarlo a tratar, hay que durante unos días meterle sustancias para lavar la fosa nasal, por ahí con algún antibiótico utilizado también, para poder hacer que se aflojen estas costras y poderlas sacar. Estas es otras imágenes del mismo. Todas las estructuras muy finitas, las cavidades muy amplias.
Y entonces tanto flujo de aire hace que ocurra esto y bueno, la sobreinfección que va de la mano. Esto no hay un tratamiento específico. Muchas veces lo que se busca es cerrar un poco el pasaje de aire. Entonces a veces se sutura la narina en la parte de fuera y se la trata de obliterar un poco a la fosa nasal para que no entre tanto caudal de aire, a ver si de esa manera logramos que se repare la mucosa y tenga tiempo de regenerarse. No es muy frecuente, la verdad. Yo creo que he visto uno, no más en todo el tiempo pero sí son difíciles de tratar y bueno, de solucionar el problema con esto. Estas son imágenes de rinitis alérgica. Volvemos a ver los conetes pálidos, esos pequeños agujeritos como vemos. Cambia las características de la mucosa, en vez de ser lisita es como abollonada. Empiezan a tener diferentes tipos de cambios. Esta es otra imagen, si ven, fíjense las granulaciones que empiezan a aparecer acá en este tabique, en esta cabeza de cornete, el tipo de secreción que tienen. Bueno, esta es una hipertrofia enorme del cornete, toda esta rinitis, esta agüita, y este es el tabique, y prácticamente no hay pasaje de aire. Eso es un paciente que te cae el consultorio hiperatacado, que no puede respirar nada, una obstrucción total de la fosa nasal, que es bastante común ahora en esta época, después de los vientos ondas que tenemos lindos, que nos atacan así mal. Bueno, esto es un poco lo que les hablé antes, de que el tema de la rinitis va de la mano con la sinusitis, pero lo separamos y la sinusitis acá lo tomamos como la inflamación de los senos paranasales. Pero en realidad son procesos que están bastante unidos y cuando se afecta la mucosa de la nariz también afectan la mayoría de las veces los senos paranasales. El origen es infeccioso y esto es lo que quiero que les quede claro, el tema de en algunos casos tenemos un origen odontógeno. La evolución va a ser aguda, subaguda, crónica, esto es menos de 3 semanas, menos de 3 meses y más de 3 meses ya son las crónicas. Si es según los senos comprometidos va a ser una monosinusitis, o sea un solo seno, polisinusitis, por ejemplo, todo el lado izquierdo de la cara, o pansinusitis, todos los senos paranasales. ¿Sí? La monosinusitis, esta es de causa odontógena. Le discutan a quien le discuten, los odontólogos le digan que no, monosinusitis es odontógena. Hay que buscar por dónde, pero seguro que es una causa odontógena. Sobre todo el tema de en esto los que se afectan son los senos maxilares. Acuérdense que el segundo y tercer molar superior están en relación con el seno maxilar. Y en realidad, en cortes de tomografía, en muchos casos vemos que muchas piezas dentarias están dentro de la fosa del seno maxilar, a veces separados por un borde de mucosa nada más, y el resto de las raíces están dentro. Entonces, cuando hacen la extracción, se rompe esa barrera, entran los bichos de la cavidad oral a la fosa nasal y son dos floras diferentes, y bueno, eso hace que se infecte. En los senos paranasales de los adultos dijimos que se afecte cualquiera de los dos, y en los niños dijimos no, etmoides y maxilar porque son los que se desarrollan primero, digamos. Factores causantes, bueno, vamos a tener, pueden ser por gérmenes, factores inmunológicos y alérgicos, alteraciones anatómicas. Va a depender un poco de la virulencia del agente etiológico, el grado de la forma de desarrollo que tenga la patología y si es con más síntomas o menos síntomas. La parte defensiva del organismo también depende si el paciente está inmunocomprometido, es un paciente normal, o tiene algún otro tipo de enfermedad, o toma algún otro tipo de medicamento, o hay pacientes que por ahí, nosotros tenemos muchos pacientes que usan gota en forma crónica, entonces los gotómanos también tienen una serie de infecciones a repetición que son bastante más complejas de solucionar. Y actividades como el buceo fundamentalmente, o en el caso de los aviones, también por el tema de presiones suelen generar patologías tanto en los senos paranasales como en el oído.
Bien, acá tenemos tanto bacterias como virus y hongos, que son los que pueden causar sinusitis. La verdad que estamos viendo muchas patologías micóticas últimamente. Cuando hacemos alguna punción de seno, ahí andamos tanto a la parte de bacterio como a que investiguen si no hay, descartemos de que no haya ningún hongo asociado, porque la verdad que nos están apareciendo muchas patologías con hongos. Bueno, el hemófilo influenza como bacteria y estrepto son obviamente que los más comunes. Y bueno, nada, siempre que sacamos material lo mandamos a investigar. Las vías de infección, la más frecuente es la rinógena. La odontógena es, como les dije, el tema este del seno maxilar unilateral. Le tienen que preguntar al paciente si es que tuvo alguna intervención en los días previos, porque en líneas generales es así. Una semana, 10 días antes de que comience con las secreciones, con el dolor facial, con todo lo que tienen, suelen tener un antecedente de algún tratamiento, una extracción de alguna pieza dentaria, y bueno, ahí tienen que empezar a sospechar un poco. Las formas traumáticas por fracturas expuestas, que bueno, la sinusitis es lo que menos te preocuparía, y las formas hematógenas, que son las más comunes, la más común obviamente es la rinógena. El mecanismo, la fisiopatología sería esto: el ostium, que es el agujerito ese que está abajo del hiatus medio, empieza a manejar presiones negativas porque se edematiza el orificio ese y se empiezan a estancar las secreciones, se empieza a alterar el pH, el intercambio gaseoso se altera, los cilios dejan de moverse. Todo esto lleva una inflamación en la mina propia, aumenta la mucosa, todo colabora al cierre y este es un círculo vicioso que tenemos que hacer algo para cortarlo para poder solucionar el problema de los pacientes. Esto es lo que hemos visto en la tomografía, si se acuerdan, donde teníamos este agujerito que era del meato medio. Esto se llama toda esta zona complejo osteomeatal. Acá, ¿qué pasa? Ustedes ven la flechita esta, es ¿por qué? Porque todas las secreciones, estén acá, donde sea, por el barrido ciliar, van a salir por este agujerito. En una época había unas técnicas donde se cortaba prácticamente toda esta pared ósea para que tenga comunicación con la fosa nasal, pero a pesar de eso, las secreciones siguen saliendo por el agujerito, por el barrido ciliar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que esta zona, este complejo osteomeatal, esté permeable para que puedan salir las secreciones y entrar aire, que es lo que en definitiva va a ir curando esto, y hacer que estas secreciones sean fluidas, porque si es como una gelatina o una goma, por más que vos vayas abajo, no vas a poder mover el contenido y sacarlo por el agujerito. En cambio, si es una secreción más licuada, tenemos mucha más chance de poder hacer que salgan las secreciones a través del orificio. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en el tratamiento: fluidificar las secreciones y destrancar esta zona del complejo osteomeatal para que las secreciones puedan salir por ahí. Esto sería una sinusitis de libro, donde vamos a ver un nivel líquido, el complejo osteomeatal que estábamos hablando obstruido, el otro lado está abierto, entonces un seno está libre y el otro está oculto. Y ahí es un aumento de lo que es el complejo ósteo. Acá, esto es una imagen donde se ve tabique, cornete inferior y sobre la cabeza, el cornete medio, todo esto que es moco que cae. Es una sinusitis del hilo, tal cual. Bien. ¿Qué es clínica tiene? Bueno, vamos a tener la rinorrea, ya sea anterior o posterior. Si no es una cantidad muy importante de moco, normalmente el moco va para atrás, porque el barrido ciliar te lleva las secreciones para atrás de la nariz. Aparece la cefalea o el dolor facial, las alteraciones del olfato, volvemos en casos de alergia sobre todo, la congestión nasal, la insuficiencia ventilatoria,
fiebre y en algunos casos, sobre todo si son chicos, el tema de síntomas generales como el dolor de panza, que hay que descartarlo también. Esto es algo que se tenía muy en cuenta antes, los puntos dolorosos. El punto frontal, del seno frontal, del seno etmoidal y el maxilar. Normalmente esto es en la emergencia del nervio suborbital. Este es del supra, que es en la escotadura de acá, de esta parte media. Y esto para el seno etmoidal en la parte de la rama ascendente del maxilar. Sería que hay que comprimirlo un poquito. La verdad que esto cada vez tiene menos trascendencia, se los nombro, pero la verdad que cada vez menos lo investigamos. No son muy certeros, digamos. ¿Y qué hacemos de diagnóstico? Bueno, la rinoscopía anterior y posterior, como dijimos, endoscopía, radiografías fundamentalmente, esto es lo primero que pedimos aparte del examen. Después evaluamos si hacemos o no hacemos una endoscopía, después vemos si hacemos una tomografía. La resonancia básicamente para lo que es sinusitis no la pedimos de entrada, salvo algún caso particular que tengamos, pero en líneas generales no es lo que más se usa, porque nosotros vemos cómo están las mucosas y todo eso nos permite mejor la tomografía ya que nos marca los límites óseos. La ecografía, poco y nada. Y la punción y lavaje que te sirve tanto para diagnóstico como para tratamiento. Acá tenemos un seno velado. Acá tenemos un pólipo. Fíjense las características. Este está todo el seno etmoidal ocupado. Acá vamos a ver esta hipertrofia de los cornetes. La zona de drenaje está obstruida. Engrosamiento en la mucosa de los dos senos maxilares. Todo esto obviamente trae insuficiencia ventilatoria. Acá tenemos los dos senos ocupados, la zona de drenaje obstruida, una desviación de tabique bastante marcada. Acá tenemos un tabique con una pequeña pancita, un seno libre y el otro seno ocupado. Este habría, como dijimos, que es una monosinusitis, porque del otro lado no vemos nada. Habría que ver qué está pasando acá a nivel odontógeno. Y fíjense esto, acá está el tabique desviado hacia esta fosa nasal. Entonces, esta fosa va a quedar como más grande y para poder cumplir lo que tiene que hacer la nariz, que es calentar, humedecer y filtrar, ¿qué hace? Estas carnazas, los cornetes, crecen más. Tiene una hipertrofia compensatoria, se llama. Así se llama esto, que crece más de la cuenta para poder generar más humedad y poder filtrar y limpiar todo. Bien. Tratamientos que hacemos. Antibiótico, como les dije, básicamente es como hablamos antes con el tema de la rinitis y lo demás. La citromicina anda bastante bien. Yo la verdad que la uso mínimo 5 días, de 5 a 6 días o hasta 7 días, depende del paciente y cómo las características que venga. Amoxiclavulámico se puede usar. De ahí levofloxacina la dejo como última alternativa. En algunos casos podemos usar algunos antibióticos inyectables también. Pero la verdad que con amoxiclavo y con acitro andan bastante bien. El tema también son los costos, porque la verdad que un acitro es muchísimo más barato que otros remedios. Y tiene la comodidad que es una sola toma diaria, para que el paciente no esté viendo cada cuánto lo va a tomar, o se tome uno y los otros dos no, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Los descongestivos. Descongestivos lo vamos a evaluar y depende de la etapa del tratamiento. Si yo veo que el paciente tiene una secreción como una goma espesa, gelatinosa, que dice que le cuelga algo en la parte de atrás de la garganta, que se ahoga, y no le voy a dar descongestivo, le voy a dar un mucolítico, porque si le doy un descongestivo, esas secreciones van a ser todavía más espesas. Entonces vamos a estar poniendo en contra de lo que estamos haciendo en el tratamiento, y no hay antibiótico que valga para poder solucionar eso. Los corticoides sistémicos o tópicos. El sistémico
lo uso si es que el paciente está con mucho dolor. Lo suelo usar siempre y cuando no tenga hipertensión ni diabetes. Una sola dosis de algún corticoide intramuscular como para ayudarlo con los dolores. No es de todos los días, pero a veces se usa. Y los tópicos básicamente son los spray nasal. Eso sí usamos mucho, pueden ser corticoides solos o corticoides asociados con algún constrictor nasal. En el tema de los corticoides también vamos a tener que ver si el paciente no es hipertenso, no tiene alguna otra enfermedad, para ver qué droga vamos a usar. Las más seguras es la mometasona, esa es la más segura, la que menos se absorbe y la que podemos usar con control en algunos pacientes hipertensos o diabéticos. También tenemos analgésicos. Yo la verdad uso ibuprofeno o bien una combinación que tiene ibuprofeno y paracetamol, que la verdad que lo uso bastante. Se llama Duomax, pero hay otros nombres comerciales y nada, con eso es suficiente. No puedo usar mucho más. El vapor de agua lo uso siempre y cuando no esté en el periodo de mucha congestión nasal, porque si tiene mucha congestión, el vapor hace que se congestione más la mucosa. Por ahí prefiero un poco de, si tiene nebulizador, que se nebulice, porque eso al no tener tanto calor hace que se fluidifiquen las secreciones. Y si no, vienen unos tipos de spray nasal que tienen, yo le llamo suero fisiológico caro, pero tienen otras drogas, entre ellas el xilitol, que es como un azúcar, que mata la cápsula de los bichos y anda bastante bien también, que es como para lavaje nasal. En cuanto a lo que es punción y drenaje, que dijimos antes que se usa tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ya les explico cómo se hace, las maniobras de Proets y la cirugía. Cirugías serían ya sea las tradicionales, que rompen las paredes de los anteriores del seno y se entra por ahí y empiezan a sacar lo que esté mal, o las cirugías endoscópicas, que es lo más nuevo, digamos, que con ópticas se opera dentro de la nariz. Eso implica obviamente que instrumental diferente, una serie de historias que tiene su costo, su formación extra y una serie de historias. La punción y drenaje. Esto es diagnóstico y tratamiento, es bastante usado. ¿Y cómo hacemos? Lo podemos punzar por delante, o sea, abajo del labio está la fosita canina. Ahí se puede anestesiar, se hace un tajito en la mucosa y con un trocar recto se puede entrar al seno paranasal. Esa es una alternativa. La otra alternativa es un trocar curvo, que eso entramos por la pared lateral, como les dije en la primera imagen que les expliqué. Eso es un trocar curvo que debe tener unos 7-8 centímetros de largo, entre toda la curvatura que recorre, y con eso se hace un agujerito en la pared esa lateral y se entra al seno. Se chupa material y ese material se manda a analizar. ¿Y qué más se puede hacer con eso? A veces se le puede poner alguna sonda por dentro del trocar y se instila antibiótico y se hace un lavaje. Ahí se pone, por ejemplo, en un sachet de medio litro de suero fisiológico, le pueden poner una ampolla de antibiótico y una ampolla de corticoide y con jeringas de unos 20 centímetros cúbicos le lavan el seno paranasal. Eso anda bastante bien en esta sinusitis complicada que por ahí no mejoran con los tratamientos comunes. Punzar, sacar el material y hacer el lavaje con el antibiótico tópico más el corticoide para que desinflame anda bastante bien también. Como les dije, el material que se saque se manda a analizar para ver qué características tiene. Y la maniobra de Proets es una maniobra que se usaba mucho. Yo la verdad hice un par de veces y era tan horrible el dolor de cabeza que me describen los pacientes que dejé de hacerlo. Pero es una maniobra donde se pone el paciente acostado boca arriba en una camilla. Ahí hace que el paciente cuelgue la cabeza hacia atrás, que queda hiperextendida para atrás, y vamos a preparar en un medio litro de suero fisiológico, también hacia antibiótico y algún corticoide. Se va a instilar en una fosa nasal y en la otra fosa nasal se pone una manguerita de aspiración, un aspirador, sin ninguna cánula, nada, se pone la manguera solamente y se instila en una fosa nasal y en la otra está el aspirador chupando líquido. Y eso hace que
ese líquido circula por todos los senos paranasales y te saca todas toneladas de moco que tengas adentro. La verdad es que lo hice, como les digo, y dio buen resultado, pero los pacientes se quejan demasiado del dolor de cabeza. Entonces lo dejé de hacer. Pero era una técnica que se usaba mucho en realidad. Bien, con esto ya terminamos, que son las complicaciones que podemos tener con la sinusitis. Complicaciones locales es la osteitis o la osteomielitis, más frecuente sobre todo en el seno frontal y maxilar. Complicaciones regionales pueden ser orbitarias como la periostitis, los abscesos, la tromboflebitis y la celulitis. Oculares, conjuntivitis, queratitis y parálisis. Y las endocranianas, la paquimeningitis, los abscesos extradurales, leptomeningitis, encefalitis y flebitis. La verdad de las endocranianas, yo tuve algunos pacientes que se complicaron, pero tenían asociado el tema de uso de drogas. Y sí, mandaron una muy buena sinusitis y se terminaron complicando con encefalitis. Pero, como les digo, no es el paciente común de todos los días, son algunas cuestiones extras. Y complicaciones orbitarias, he visto varias celulitis, sobre todo en los chicos, 4, 5 años, 6, que por ahí tienen las paredes óseas muy delgadas, entonces, entre la infección que hacen, por ahí se suena medio fuerte la nariz, se rompen las paredes etmoidales de la parte de la etmoides y se hace una celulitis. Eso lo he visto varias veces. Son como las más complicaciones más comunes que llegué a ver. Bien. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Ya con esto, por ahora terminaríamos. Profe, ¿va a subir esta clase a alguna plataforma? Sí, si me hace la gauchada alguno de hacerme el tema del Facebook y después me avisan, ya voy a ver si la estoy grabando básicamente. Así ya después puedo subir. La próxima clase, profe, ¿cuándo sería? Ya les voy a comunicar, porque en realidad la idea mía era que largar hoy, lunes y martes de Luani, miércoles la doctora Ávila, y resulta que esta mañana lo vi a Luani y me dijo que el lunes, que no sé qué, que no puede, así que supuestamente él va a ser martes y miércoles. Así que de ahí arrancaríamos, pero ya les aviso. Doctor, nos comunicamos con el compañero de la agrupación para que él haga la página de Facebook, ¿puede ser? Vale, sí, cómo no. Estaría bueno. ¿Alguna duda, algo más, chicos? No, Doc, estamos bien. Bueno, listo. Sí. Sí. ¿Quién habló? Bueno, estamos entonces, ya nos seguiremos viendo y bueno, vamos a ir tratando de... A mí me interesaba ver la parte práctica también como para